Welcome to Hola, muy buenas tardes dialogues y regarding bienvenidos, research. bienvenidas This is the a second one, the este seminario. Es el introduction of segundo. these barriers to research. La And primera parte today de not la que vamos a hablar es de about barreras a la investigación colonization because it y would no exclude tanto some en colonización como en la countries primera around the parte, world where there porque isn't excluiría any ciertas partes del mundo colonization. que, So bueno, han the main tenido topic is problemas con discussing la barriers to colonización. Así que research. lo importante Uh, es I'm hablar sobre Kokila las barreras a Lako. la I'm a pediatric investigación. surgeon based in Mi nombre Washington, es but Kokila we have a Lako. huge Soy span of consultora pediátrica, cirujana pediátrica consultora collaborations with many countries y in the world. trabajo con And so muchos do a lot of the países, people en that colaboración con muchos países del mundo, participate. y voy a moderar este What panel. I'm going to do is start off with some housekeeping. La manera en la que vamos a So proceder regarding the es topic itself, con ciertos barriers to temas de research, protocolo. will cover three aspects. Vamos a cubrir One will tres be the actual aspectos. barriers. El The second primero will serán be las propias barreras. is there any hindrance El or harm segundo será from el ver si ha habido different alguna economic sectors around the world, influencia such as the en high las diferentes countries partes and del the mundo, por lower ejemplo, income countries. la diferencia entre países de And rentas más altas y rentas medias y bajas, universities and NGOs y are el very papel closely related to research. que And tienen then las universidades y third las will be ONG, after what impact can si tienen algún research tipo have. de impacto o qué So that's impacto how pueden tener. this 1.5 hours will Así que con take place. esto estaremos en la próxima hora y The media. agenda is as follows. After some El orden del día es el housekeeping, siguiente. we Empezaremos, will como start decía, with con esa parte de protocolo following that we'll have questions y and después answers, tendremos including la ronda del session. debate y la ronda de And then we're preguntas. going to formulate some actionable goals. Queremos también continuar con Questions ciertas and metas answers, and then alcanzables actionable goals, and then some y closure. también, por supuesto, preguntas que And podáis then tener for con respecto a actionable esas metas goals, y ya la we'll also despedida. have a summary Con from the esas metas participants and the alcanzables, panelists también, regarding justo what antes de ello, she's tendremos come up un with resumen for the de Justina, first de una de round nuestras of the ponentes, dialogue. de las And conclusiones a then las que han after some llegado of the después de, dialogue, because de this ese is a primer forum where debate. people can just open up and speak their mind Desde luego so that que we can es algo answer participativo. and Queremos we que can hear the aportéis problems and we con can vuestras solve the preguntas problems. y también, pues, intentar lidiar con los problemas And que then tengáis, housekeeping o al menos matters, eso there's esperamos. going to be En cuanto a la interpretation parte de in protocolo, French, se refiere también, por ejemplo, a la English, interpretación. Vamos a tener and in interpretación English en too, because español, then you inglés can just y select francés. which interpretation Hay you en would ambas like. direcciones, entonces os pedimos que Following that, seleccionéis el this canal en el que queréis whole escuchar. session will be recorded, and I hope people have no Como objections to that. sabéis, toda la sesión va a Then we ser move to the most interesting grabada part for y se me, os which enviará is to después. introduce my colleagues Y on this también platform. esta parte que es para mí la más interesante es Pablo presentaros a Botello, mis pediatric compañeros. surgeon from Brazil. Tenemos en primer lugar a Fabio Botello, que es cirujano pediátrico brasileño, graduado por la Universidad Federal de Minas Gerais. We have Catherine Bosch, Está participando en un programa de becas de a cirugía en general una universidad surgeon canadiense. from the US, but presently based in South Africa, in Stellenbosch, a very Tenemos beautiful part también of a South Africa, which is nice. Justina, perdón, a la doctora Catherine Catherine Chu, is que going to, está en is Sudáfrica. running the Department of Global. Está en el Departamento de Salud Global de la Universidad de Stellenbosch, en Sudáfrica. También al doctor Rodrigo López, de Chile, es un anestesista cardíaco. Trabaja en la Catholic University Teaching Hospital. Esto, como veis, no solo es la cirugía, sino que tiene un escopo mucho más amplio en cuanto a los temas médicos. También queremos dar las gracias al profesor Navjot Roy, que es cirujano general y de traumatología en Bombay. También, en su caso, lidia mucho con temas de políticas activas. El doctor Navjot Roy, ha tenido que ayudarnos a última hora, entonces le agradecemos enormemente su implicación. También tenemos a la doctora Lubna Samad, que está en Pakistán, en el Indus Hospital and Health Network. En muchos casos tiene que lidiar con el ministerio, así que sabemos que no es un trabajo fácil y lo que tiene que intentar es que todas las voces sean escuchadas, por lo cual es un trabajo complicado. También tenemos a la doctora Justina, que es cirujana pediátrica en Nigeria.
ha llevado una investigación en cirugía general pediátrica, también en cirugía global, sobre, por ejemplo, qué es lo que se necesita o cuáles son nuestras necesidades en cuanto a la cirugía global. Para mí, yo creo que la forma más fácil de definirlo es cirugía, ¿no? Y salud en general. Diferentes campos, pero al final no deja de ser salud pública con lo que estamos lidiando aquí. Y es un poco lo que nos diferencia del resto de compañeros que se centran más en otros aspectos. Voy a abrir ahora mismo el debate. Les voy a ir haciendo diferentes preguntas. Los tres temas, como os he comentado, son las barreras a la investigación, el papel de las universidades y las ONGs, y también la influencia que han podido tener en vuestras investigaciones, por ejemplo, los países de rentas altas. El profesor Navojit Roy tiene que dejarnos dentro de poco, por lo tanto vamos a empezar el debate con él, preguntándole al profesor Roy en cuanto al tema de la investigación en esta era de que es mucho más fácil hacerlo en los países de rentas altas. ¿Cuál sientes que es la influencia de los países en rentas medias y bajas, en los países de rentas altas, en la cirugía, en la investigación en general en el mundo? Muchísimas gracias, profesora doctora Lacou. Gracias por esta oportunidad. Con este diálogo contra la descolonización, de transformación contra la descolonización, creo que tenemos una gran responsabilidad por parte de ambas partes. Desde mi punto de vista, yo sí que puedo decirles que la investigación no es una prioridad para nosotros. Y si no lo haces, parece que no estás cuidando lo suficiente de tus pacientes. Y que puede que no seas muy buen clínico, ¿no? Muy buen médico. En ciertos países todavía sigue siendo teniendo una prioridad muy baja. Hay un gran énfasis en la investigación que nos empuja a investigar más. Este es uno de los aspectos, desde luego, pero hay que decir que una gran parte de la investigación se hace en los países de rentas altas. Y es que también las inversiones se hacen principalmente en esos países, esos flujos de ingresos que van de norte a sur. Esas ideas también van de norte a sur y también lo hacen las personas. Y creo que ahí es donde empieza el problema, porque no se están abordando los problemas de los países de rentas medias y bajas, porque se hacen cosas fijas de los países de rentas altas. Y creo que es necesaria una reorientación. Los países de rentas altas son los que modifican este escenario. Muchísimas gracias. Voy a ir un poco para atrás y pasar a Justina. ¿Te gustaría hablar sobre esas barreras a la investigación según tu propia experiencia? Muchísimas gracias. Mi propia experiencia es que ha habido muchos problemas, muchas barreras para poder conseguir una investigación de calidad, siendo una médica de un país de rentas bajas. Desde luego que la inversión es clave. Sin inversión no podemos hacer buenas investigaciones. Y por supuesto que como médicos en países de rentas medias y bajas estamos intentando investigar, pero no tenemos todo lo necesario en muchas ocasiones. No se puede comparar nuestra situación con la de un médico de países de rentas altas. Yo no tengo esa colaboración y en esos casos tampoco podemos solicitar esa financiación. También tenemos un apoyo institucional muy limitado, tampoco tenemos la infraestructura,
Por lo tanto, no nos es posible. Y hemos intentado colaborar con países de rentas altas para conseguir ese apoyo que ha sido muy importante, pero antes de ello lo que hacía era tener que hacerlo todo por mí misma. Era lo que se conseguía era por el trabajo que yo estaba haciendo por mí misma. No se pone el suficiente énfasis en la investigación para continuar con esa investigación. Por lo que, según las zonas, tienes que hacer lo más importante para esa zona. Pero no por ello menos importante, yo diría que hay cierta reticencia al trabajo que se hace desde los países de rentas medias y bajas. Hay ciertos diarios o boletines en los que no se publican tanto nuestras investigaciones y creo que en muchas cosas es muy descorazonador y muy frustrante también ver eso. Como decía, eso también desalienta a los médicos de estos países de rentas medias y bajas para continuar investigando. Muchas gracias. Voy a pasar ahora a Lubna. De nuevo, las barreras a la investigación o qué barreras te has encontrado, un poco comparándolo con la experiencia de Justina. Muchísimas gracias, profesora Lacou, por dejarme contar con mi propia voz lo que he podido experimentar. También un poco en la línea de lo que el doctor Roy y la doctora Justina han ido diciendo. Yo considero que el tema principal en los países de rentas medias y bajas es que la medicina basada en evidencia científica no es parte de nuestra cultura en muchos casos. Porque la financiación también llega a través de donantes externos, como por ejemplo en temas como ha sucedido con la polio. Y esto, como decía, tuvo que ver con la campaña de vacunación contra la polio. Entonces es una agenda que dirigen los donantes. Y en este caso, la investigación siempre queda en un segundo plano. Básicamente porque la gente está intentando conseguir la salud más básica, el acceso más básico a la sanidad. Y es muy complicado. Por lo tanto, tenemos que girar, ir hacia las iniciativas de los países de rentas altas, hacia esas, por ejemplo, iniciativas de donantes. Y no es muchas veces cosas que habríamos elegido nosotros. Hay ciertos programas que consiguen financiación más fácilmente y porque hay ciertos problemas en cuanto a cirugía. Para mejorar el acceso a la cirugía hay que mejorar en todos los niveles o en otros niveles. Esto hace que haya más sufrimiento a la hora de acceder a la financiación con respecto a otros países. Eso por un lado. Y por otro, además de eso, es que también es un juego de cifras. Si miramos a las condiciones de los niños, pues tenemos claro que son muy importantes porque afectan a muchos. Pero si vemos a los números necesarios para iniciativas de vacunación, por ejemplo, síndromes respiratorios agudos o diarrea, pues eso es como mucho menos importante. Entonces son iniciativas que hay que atrasar o que demorar, porque hay otras iniciativas en las que se consigue más fácilmente el dinero de los donantes. Entonces son algunas de las barreras. Yo creo que también lo que ha comentado Justina de la publicación en revistas especializadas y ese trabajo que estamos haciendo. Y se sufre en algunos países de rentas medias y bajas, pero en muchos casos no es fácil para nosotros, no es posible.
no tenemos acceso abierto a las publicaciones en las bibliotecas, por ejemplo, o institucionales. Entonces es mucho más complicado conseguir ese acceso a los artículos, por ejemplo, para los investigadores. Estos son algunos de las cosas a las que nos enfrentamos. ¿Cuáles son tus experiencias, Fabio? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Así que de nuevo, gracias por la oportunidad. Comparto todas las opiniones que han ido comentando mis compañeras y creo que tenemos estos tres grupos. Por un lado, los médicos, los sanitarios y las personas que crean las políticas, los responsables políticos. Todo esto afecta a la población, pero creo que los tres grupos no hay diálogo entre sí. Entonces se escucha, por ejemplo, por un lado a los sanitarios, pero no tenemos una fuerte unión con los programas de investigación de las universidades. Y es cierto que para el Ministerio de Sanidad brasileño la cirugía no es algo prioritario. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Pues, por ejemplo, puede ser unos números concretos o correctos. Y ahora mismo vivimos en países que están, en algún modo, en transición. Los médicos, los sanitarios deberían saber que acabamos de, digamos, iniciar estos primeros pasos, ¿no? Lo que yo intento hacer con esta experiencia, pues bueno, yo me di cuenta de que no tengo, en primer lugar, la formación suficiente. Buscas ayuda en tu institución y ves que no hay mucha gente que tenga experiencia, especialmente en el campo quirúrgico, porque parece que es como que vas a ser más profesor que cirujano. Entonces yo me he visto enfrentado a estos problemas, pero sí que pensé, no puedo escuchar lo que me están diciendo. Yo creo que esto es importante para mí y creo que puedo conseguir hacer buenos estudios. Por ejemplo, traducir ciertas revistas, ciertas publicaciones. Entonces, al final, eso se acaba yendo el 20% de mi salario con la investigación que llevo a cabo, ¿no? Pero creo que también es un trabajo muy importante que hay que hacer para las investigaciones. Y también el trabajo que hay que hacer para defender la publicación. Con respecto a los responsables políticos, por ejemplo, o esas personas más importantes para el gobierno brasileño. Entonces, hay que conseguir traducir eso en conocimiento. Esas han sido, yo creo, las principales barreras que yo he sufrido. La falta de financiación, la falta de buenas herramientas. Eso sería lo que yo destacaría, sí. Muchas gracias, Fabio. Rodrigo, ¿cuáles son las barreras que te has encontrado? Hola a todos, muchas gracias. Voy a hablar en español y ahora entendéis por qué. Creo que además de las cosas que ya han dicho, de las barreras en términos de entrenamiento y las barreras en términos de financiamiento, hay barreras en la fase de diseño. Yo, por ejemplo, trabajo con evaluación de la satisfacción de pacientes del cuidado anestésico. No son investigación dura de exámenes de laboratorio, sino que es investigación con encuestas. Y uno se da cuenta que no hay encuestas en idiomas que no sean el inglés. Entonces, cada vez que yo hago investigación, tengo que partir por traducir y validar los instrumentos, que ya implica más trabajo. Otra gran barrera tiene que ver con la aplicación de los comités de ética, porque muchas veces los comités de ética siguen aplicando los estándares occidentales cuando el contexto quizás no es el mismo.
Entonces, por ejemplo, en términos de consentimiento informado, en Occidente cada persona es la que tiene que firmar. En muchas partes, en el sur de Chile, por ejemplo, o en África, también hago investigación allá, el consentimiento informado o el proceso de consentimiento se entiende distinto. Y muchas veces a los comités de ética de países desarrollados les cuesta comprender que el proceso de consentimiento es distinto. Otra barrera, ya no en la fase de diseño, sino en la fase de publicación, tiene que ver con lo que comentaban de los pagos que hay que hacer para publicar, pero también con barreras lingüísticas. Entonces nosotros, además de tener que pagar todo el proceso de publicación, tenemos que pagar por la revisión lingüística, que eso toma tiempo. Muchas veces el revisor no sabe exactamente cómo se traducen nuestros términos, y ahí nos demoramos más. Muchas veces recibimos la crítica que el artículo está muy bien escrito, o las ideas son interesantes, pero debe ser escrito por algún native speaker, y esas barreras uno se enfrenta constantemente. Yo creo que cada vez debiésemos tener más revistas que estén dispuestas a publicar en idiomas que no sean inglés, o aumentar el peso que tienen las revistas que publican en otros idiomas. El tema lingüístico yo creo que también es bastante significativo. Y al momento de publicar, otro de los problemas que comentaban, que a las revistas no les interesa quizás publicar nuestra investigación, tiene que ver con cómo se evalúan muchas veces nuestros trabajos. Me ha tocado revisar artículos en que el proceso de revisión no es tan ciego. Yo sé que los artículos vienen de Ghana, de otros países en África, por ejemplo, y eso eventualmente puede despertar algunos sesgos en algunos revisores, y hay que estar muy conscientes de ello. Y también parte de lo mismo tiene que ver con las personas de países de ingresos medios y bajos. No tenemos las mismas redes que la gente de países de altos ingresos. Uno no sabe, no conoce a los editores, por ejemplo, no sabe por dónde va la línea editorial, y eso también nos implica más desafíos. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Rodrigo. Catherine, I'm going to bring you in here. Catherine, vamos a pasar a ti ahora y vamos a hablar de la universidad. Has escuchado hablar de las distintas barreras y los distintos desafíos a los que se tienen que enfrentar los médicos en los países con rentas medias y bajas. ¿Qué pueden hacer entonces las universidades? ¿Qué pueden hacer para prestar algún tipo de ayuda o para hacer frente a estas barreras? Muchísimas gracias, Kokila, y también gracias a todos mis compañeros por sus intervenciones. Habéis compartido ideas maravillosas. Creo que las universidades de países con rentas medias y bajas pueden ayudar, por ejemplo, con la línea de investigación, porque a veces no hay una línea para los investigadores o para las personas que están en formación. Es una mentalidad que no existe. Por ejemplo, el doctor Roy decía que tenemos una carencia y es algo que nosotros también podemos constatar. En Estados Unidos existen mecanismos para hacer residencias de 1 a 5 años y tienen también esos programas de residencias. Por lo tanto, cuando terminan, tienen esta formación oficial que les permite estar en igualdad de condiciones con sus homólogos. Y sin embargo, vemos que en los países con rentas medias y bajas nos falta esto. No tenemos herramientas que se puedan validar. Por ejemplo, los cirujanos quizás no sepan el número de operaciones que se pueden llegar a hacer. Entonces, ¿cómo se pueden llegar a evaluar esos estudios cuantitativos, el impacto que tienen? También me gustaría hacer hincapié de nuevo en que es muy importante tener redes en el mundo científico. Es algo crucial. Nosotros, por ejemplo, no tenemos mentores y en Estados Unidos, sin embargo, siempre existe esa posibilidad de encontrar mentores. Entonces,
al final estamos por detrás porque no hemos recibido esa formación. Y luego, ¿cómo puedes obtenerla? Porque al final estás muy ocupado como médico. Queremos colaborar con todos vosotros. Entonces, ¿cómo podemos compartir ideas? ¿Cuáles son vuestras ideas? Y por lo tanto, considero que en los países de rentas medias y bajas necesitamos un mecanismo para que todas esas personas tengan una herramienta para proporcionarles la formación que necesitan y el tiempo también que necesitan. Por ejemplo, en la Universidad de Oxford existe una formación en investigación con distintas metodologías, con distintos programas. Y en muchas ocasiones se necesita la financiación para comenzar con esa línea de investigación, para que las cosas empiecen a funcionar. Y creo que es ahí por donde tendríamos que empezar, sin duda. Muchísimas gracias, doctora Chu. Tenemos experiencia en distintos ámbitos donde hay que hacer siempre investigación y por lo tanto también se necesita muchísimo tiempo. Tenemos también la parte de los países con rentas altas y el principal problema de este sistema es que se juzgan los resultados en función del factor de impacto de esas revistas y también en función de la financiación que hayas recibido. Entonces, cuando hablamos de la financiación de salud mundial, vemos países como Estados Unidos y Reino Unido, Australia, que invierten gran dinero en la investigación mundial. Y si analizamos en detalle hacia dónde se dirige esa financiación, vemos que va siempre a individuos de países de rentas altas. Entonces, vemos, y si tenemos en cuenta que se destina una cantidad X a ese trabajo, a veces ese dinero no va a llegar porque se acaba rechazando. Por lo tanto, tenemos ese factor, vale, vengo de un país de renta alta. ¿Cómo puede ser entonces la colaboración? Tenemos que analizar en detalle cuáles son esos factores subyacentes. Y en segundo lugar, tenemos que llegar a esas revistas de gran impacto, analizar las estadísticas. Creo que hasta un 75% vienen de revisores en lugar de médicos y por lo tanto esa es una barrera. Y aquí estoy hablando de una barrera desde el punto de vista de los países de rentas altas. Y cuando hablamos de cómo podemos cambiarlo, pues me gustaría ver si podemos abordar toda esta idea de las revistas y ver que su punto de vista es erróneo, porque hay artículos que van a tener un impacto en función de cómo se juzgue en lugar de en función de las estadísticas. Y todos sabemos que hay miles de modelos estadísticos que estudian los datos y cómo funcionan. Entonces, como nosotros lo hemos vivido desde nuestro punto de vista, me gustaría ahora hablar de cuáles son vuestras impresiones sobre la gente que proviene de países de rentas altas. Cuando os dicen, queremos colaborar con vosotros, estamos en una sesión de diálogos de transformación. Entonces, queremos saber, en primer lugar, cuáles son vuestras opiniones, vuestras reacciones. No podría estar más de acuerdo y a mí además me encanta entrar en el barro. Estoy muy de acuerdo y lo voy a ilustrar con un ejemplo. Tenemos medicina natural con 3 doctores que hablaban de la malaria y del problema que hemos tenido en la investigación. Y lo preocupante es que a menudo pasa esto. En 2017, 1.000 millones de dólares se destinaron a la investigación e implementación en África, proveniente de 3 países de rentas altas. Y teníamos un estudio y ahí un 81% venía de estos países, un 18%
eran para ONGs y organizaciones de consorcios y solamente un 1% de la financiación de la investigación llegó realmente a los investigadores africanos. Nadie entiende la malaria mejor que los propios africanos, por supuesto. La hemos estado sufriendo durante décadas. Entonces vemos esta estructura de los flujos de financiación y precisamente esa estructura es la raíz del problema. Es algo inherente que tenemos en nuestro sistema mundial desde el punto de vista presupuestario. Al final el dinero se queda en los países de rentas altas. Y considero que la métrica tendría que ser, si tenemos X número de financiación, vamos a ver cuántos países de rentas altas van a poder hacer una investigación independiente y encontrar soluciones también de manera independiente como países de rentas altas. Por lo tanto, la colaboración entre ambos países tiene que verse como un ejercicio, una carrera a largo plazo. Si lo analizamos desde el punto de vista económico, tenemos que ver que somos capaces de hacerlo y también ver cuál sería el resultado y la métrica para ver cómo tendría que ser la financiación, cómo tendría que planificarse. Y probablemente esa sería la forma de avanzar de cara al futuro. La agenda que vemos en muchos casos es alarmante. Vemos también déficit. Tenemos poca financiación en la investigación. Y esto también nos podría dar una oportunidad para empezar correctamente con el camino, tener la financiación y luchar para conseguir una mayor prioridad. Y una vez empiece a llegar la financiación a la cirugía mundial, tendríamos que estar preparados para que sea mucho más justa esta financiación, que se estructure de un modo mejor. Creo que lo más importante, y lo he dicho en otros foros, es conseguir esta financiación y sobre todo que la cirugía mundial sea lo más equitativa posible, con alianzas equitativas a nivel mundial. Se trata de lograr una estructura equitativa, dar prioridad a los socios de países con rentas medias y bajas y sería un gran ejemplo. Así que yo personalmente he tenido una muy buena experiencia porque he colaborado con socios de países de rentas altas que han sido muy justos y sobre todo han entendido completamente los desafíos a los que nos enfrentamos nosotros como países de rentas medias y bajas. Y han elegido trabajar con países que no tienen las herramientas necesarias y nos han ayudado mucho. Y creo que todos tendríamos que hacer hincapié cuando consigamos estos flujos de financiación y estas agendas de investigación, tenemos que centrarnos en eso para lograrlo. Lo siento, creo que me he alargado más de lo necesario. No, me parece que es muy importante subrayar todo lo que has dicho. Fabio, ¿te gustaría responder a lo que acaba de comentar la doctora Samad? Sí, por supuesto. He tenido algunas colaboraciones con países de rentas altas. Así que puedo dar mis ejemplos. Me parece que los ejemplos siempre son lo que mejor ilustran un tema. Tuve una colaboración, por ejemplo, con el programa de cirugía global y me invitaron a colaborar. Y me gustaría hablar de buenas prácticas, buenos ejemplos. Nosotros queríamos a un socio local en Brasil. Y me parecía que era algo necesario y al mismo tiempo sensible en aquel momento. Íbamos a mandar nuestras herramientas para análisis, para ayudar con la traducción. Y fue algo difícil en aquel momento. Fue algo que me gustó, debo decir.
y también para mi futura investigación. Quería que funcionase bien. Quería enseñar a los estudiantes y compartir mi punto de vista, ver cómo podía formarlos, y por eso intenté lograr esa segunda colaboración y llegué a Montreal, donde estoy ahora mismo, para recibir una formación en condiciones, una formación adecuada. Porque en Brasil tenemos 3 investigaciones de cirugía mundial y por lo tanto, pues... mira, veo por aquí un comentario de Moisés, creo. Entonces, bueno, he tenido que gastar dinero en conseguir investigación, en poder hacer una investigación, para así formarme correctamente. Por lo tanto, veo que tenemos esos 2 tipos de colaboración con los países de rentas altas. Y me parece que es importante. Tenemos que conseguir que se oigan nuestras voces desde el principio, conseguir ser independientes y tener la formación adecuada. Esa puede ser la solución, pero al mismo tiempo pienso que si tenemos la financiación en Brasil, pues también estaría muy contento de poder hacerlo en Brasil, por supuesto, en mi país, con mi gente, con mi comunidad, y creo que también esa podría ser la solución. Hay gente que quiere seguir con su familia cerca, pero no tienen la financiación o quizás no pueden dejar uno de sus trabajos. Quizás no pueden trabajar únicamente en un solo hospital, por supuesto tienen que sobrevivir también y no tienen suficiente tiempo para la investigación. Entonces, creo que estos podrían ser los temas principales para abordarlo. Muchas gracias. Rodrigo, en cuanto a colaboradores, lo que comentaba Lubna, que ha elegido colaborar con expats también, y Fabio nos contaba, por ejemplo, que si tuviésemos la financiación lo podría hacer en Brasil sin necesidad de mudarse a otro país. En tu caso, ¿tienes alguna experiencia que nos puedas contar? ¿Alguna experiencia con colaboradores?
Muchas gracias, Rodrigo. Tengo a Justina, no sé si quieres contarnos un poco más sobre esas colaboraciones que habéis conseguido con éxito y las que no han salido tan bien. Pues muchas gracias de nuevo. Sí que hemos tenido colaboraciones fantásticas con socios de países de rentas altas. Incluso, bueno, con lo que comentábamos aquí en este panel, también he tenido mentores con los que he tenido, ha sido una revisión muy productiva y para mí ha sido un proceso fantástico de aprendizaje. Pero al mismo tiempo sí que añadiría que hay otras colaboraciones que todos creo que podemos tener que no han sido especialmente beneficiosas para los países de rentas medias y bajas. Y creo que uno de esos temas es el hecho de que hay ciertos países de rentas medias y bajas, medias y bajas. Si eres profesor, si estás en la universidad, por ejemplo, vas a necesitar publicaciones. Y eso es lo que atrae a la gente para conseguir esas colaboraciones. Y también, digamos, que te da puntos a la hora de promocionarte. Sí que se puede conseguir esa colección y finalmente conseguir que se te publique. Entonces es ir buscando colaboradores en esa investigación. Hay ciertas colaboraciones que sí que se han conseguido introducir a través de del diseño que se había hecho, porque se había, por ejemplo, recopilado ciertos datos. Entonces, básicamente sería esto para no repetirme más con lo que ya han ido comentando. Creo que es lo que alguien ha dicho muy bien en los comentarios, que es un poco el ir picando poco a poco hasta conseguir el mineral, ¿no? En este caso, la financiación, según el país. ¿Cuál es tu experiencia, Catherine? ¿O cómo crees que se podría haber hecho diferente? Pues creo que algo que sería también el dar un paso atrás para esos países de rentas altas, para conseguir algo de una investigación de manera más equitativa en la investigación mundial, sería apoyar lo que consideramos la investigación equitativa y esa colaboración para conseguir esa publicación. Si dicen que, por ejemplo, quieren montar un programa de formación, que sea un programa intensivo de formación en investigación para países africanos, al final, pues en 5 años vamos a ver que quieren ayudarnos de una manera diferente, se ha desatendido esa necesidad. Entonces ha sido igual casi más un poco de promoción. Y según lo que decía el Consorcio Mundial de Universidades para la Salud Pública, muchas veces se consigue con universidades estadounidenses, son la mayoría, según su estructura, especialmente en sanidad mundial. Pues siguen muchos contratos de postdoctorales que son más que los estudiantes que mandan a países de rentas medias y bajas. Entonces, para mí yo creo que hay muchos países de rentas altas cuyas universidades quieren trabajar con, por ejemplo, con Sudáfrica y básicamente lo que quieren es que les demos nuestro dinero para formar a esos estudiantes. Y creo que la gente en general es buena, pero si la estructura fuese mejor, también conseguiríamos una colaboración más equitativa y una mejor retribución. Y creo que también lo que está detrás de estos inversores de países de rentas medias y bajas, rentas altas, están destinando más dinero a los países de rentas medias y bajas. Y creo que es un mecanismo para conseguir que esto continúe. Tenemos muchos inversores en Sudáfrica
pero ahora mismo también, especialmente con esta situación económica derivada de la pandemia, es mucho más complicado. Pero sí creo que de alguna manera los inversores de países de rentas altas quieren venir a los países de rentas medias y bajas, y para nosotros va a ser muy útil. La financiación de Estados Unidos en estos países de rentas medias y bajas es esencial, y muchos buscamos colaboraciones estables, pero otros no. Por ejemplo, podemos hablar de Brasil, de Chile, de Sudáfrica. ¿Cómo consigues empezar a encontrar esas colaboraciones? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Parece que esa financiación de parte de las instituciones, esa demanda de financiación por parte de las instituciones de países de rentas altas es algo común, y veo que tenéis experiencias personales con respecto a eso. No cambia ese ambiente tóxico que hay en la universidad, en la academia, y vemos que al final es quién se va a beneficiar si vamos a poner esos estándares por parte de la plataforma para intentar crear esa equidad, porque se nombra la equidad constantemente, pero me encantaría que de alguna manera acabase calando en las diferentes estructuras para cambiar también el paradigma, para hablar con esas revistas de alto impacto y ver que lo importante es el impacto de las investigaciones, o si lo importante es más bien ese estilo de Occidente. Y creo que es algo que tenemos que pensar y que podemos hablar a lo largo de la sesión. Ahora mismo es el momento de abrir el debate a esta ronda de preguntas que podáis tener por parte de los asistentes a lo que hayan añadido los panelistas. No sé si alguien de los panelistas quiere añadir algo. Lo podéis ir poniendo en el chat y, bueno, estaré encantada de ir leyendo lo que vayáis diciendo. Tenemos aquí un comentario de Juan, que dice que es probable que puede sentar como un comentario político, pero probablemente una de las cosas más importantes que la pandemia de la COVID-19 nos ha enseñado es que la salud es un problema global, es un tema global. Los países de rentas altas y los de medias y bajas deberían trabajar en conjunto para luchar contra los principales problemas de sanidad mundial, porque no es posible separar la salud de la investigación en sanidad, porque nos involucra a todos, y de cómo se enseña. Yo creo que esto es muy interesante, por ejemplo, en lo relativo a la vacuna, esa investigación para la vacuna y quién finalmente se está llevando las vacunas para protegerse. Es otro melón que podemos abrir, pero al final está claro, si no proteges al mundo, tú no estás a salvo. Si no hay seguridad y no hay protección en los países de rentas altas, si no hay protección y seguridad en el mundo en general. Veo que quiere hablar Catherine. Sí, bueno, en realidad es un tema diferente, entonces no sé si quieres continuar con ello. Bueno, sí, puedes continuar con tu tema. Yo sí que quería añadir que estamos hablando mucho de países de rentas medias y bajas y de los desafíos también con respecto a los países de rentas altas, pero creo que al final lo que comentábamos de traducir esas investigaciones, al final los responsables políticos lo quieren y no es siempre muy fácil, porque esos cuidados con evidencia científica o esas soluciones con evidencia científica creo que es uno de los principales desafíos aquí en Sudáfrica. Como universidades podemos conseguir muchos datos y trasladársela a los responsables políticos,
Pero creo que uno de los principales problemas es que solo sabemos sobre salud pública en el sentido de que no hay tantos especialistas en salud pública como, por ejemplo, cirujanos. Entonces, lo que podemos hacer es continuar con esa investigación y que para que las personas en países de rentas altas se interesen por nuestras investigaciones y después conseguir que nuestros responsables políticos se interesen también. Muchas gracias. Al final lo que comenta Catherine se reduce eso, pues, a política, ¿no? No sé si hay alguien más que quiera comentar algo más sobre este tema. Sí, simplemente unas palabras porque creo que es muy importante. Es muy interesante porque yo sí que pude hacer un curso aquí en Canadá sobre salud mundial y desde la perspectiva de un país de rentas altas. Y lo más interesante para mí fue que lo más complicado de entender para mis compañeros de aquí era lo que implica ser global, precisamente. Podíamos ver antes el comentario de Juan, ¿no? De que, bueno, desde luego que el gobierno de Canadá en este caso es diferente con respecto, por ejemplo, a la política del gobierno con los niños en Brasil, ¿no? Desde luego no es lo mismo Brasil que Canadá, a pesar de ser países en América, y eso desde luego está claro. Pero sí que tenemos que tener claro que como los países de rentas altas tienen que dar más financiación a estos proyectos que los propios países de rentas medias y bajas crean en sus proyectos, porque esto al final es importante para todos. Tenemos algunos comentarios en el chat. Primero le voy a dar la palabra a Rodrigo. Justina, tenías la mano levantada, no sé si quieres añadir algo más. Creo que se nos ha quedado congelada sin conexión. Vamos, alumna. Pues muchas gracias. Creo que es importante recordar que nuestros propios gobiernos, los propios ciudadanos no entienden la necesidad o la importancia de nuestras investigaciones. Los donantes pueden ser internacionales y las agendas, pues al final se pueden decidir en Nueva York o en Ginebra. Entonces no sé hasta qué punto podemos influenciar a los responsables políticos. Pero creo que también es importante reconocer que muchos de nosotros, mientras hablamos de descolonizar la salud mundial, creo que igual muchos de nosotros continuamos teniendo un pensamiento poscolonial. Es más valorado en un contexto internacional, pero tenemos expertos en este panel y en otros foros internacionales en los que los países de rentas altas no nos invitan, no quieren saber
nuestra opinión. Entonces, yo sí que creo que esto está muy claro y algo que viene del trabajo duro, algo que viene de Oxford parece que es más importante, pero si viene de la población de Karachi, por ejemplo, parece que no es tan aceptable como la solución con respecto de lo que puede venir de un país de rentas altas. Y creo que eso sí que es ese pensamiento postcolonial que sigue siendo problemático para muchos países. Muchísimas gracias, Lugna. Creo que hemos perdido a Justina, pero creo que ha quedado claro cuál es vuestra opinión. Que hay problemas a la hora de conseguir esa colaboración, pero que también tenemos problemas en nuestra propia casa, ¿no? A la hora de conseguir que se entienda o incluso hacer apetecible lo que estamos investigando. Entonces, el propósito de lo que hemos hecho es que al final la cirugía es un problema de salud mundial y que es importante que se reconozca como tal. Entonces tenemos que mirar mucho más allá de esto, de estos problemas que estamos hablando precisamente ahora, que es los que estamos tratando. Es simplemente lo que habéis comentado, ¿no? O lo que hemos comentado, que se ha ido mucho dinero a la vacunación, pero tenemos estadísticas de que hay muchas más muertes relacionadas con, por ejemplo, la tuberculosis o la malaria o incluso el VIH. Entonces, esos datos creo que son extremadamente potentes. Podemos conseguir incluso hacer algo más en cuanto al transporte para poder mejorarlo. Tenemos algunas preguntas en el chat sobre si, por ejemplo, la gente sabe a dónde acudir para conseguir financiación en países de rentas medias y bajas, hasta el punto de conseguir que sean apetecibles. Saben a quién dirigirse como mentores incluso. A la hora de recoger los datos también. Falta de educación con respecto a la recogida de datos o que no hay formación a este respecto. Hay comentarios sobre políticas pobres a nivel institucional y creo que nada es fijo. Sabemos que existen estos problemas, que tenemos que conseguir y que poner la seguridad de las personas por delante de la investigación, pero parece que Fabio tiene algún comentario que hacer. Sí, quiero volver un poco a alguna de las preguntas que han comentado por el chat. Han comentado, decía, estoy de acuerdo y agradezco muchísimo estas opiniones que habéis ido dando. Hace poco me he graduado en un país de rentas medias y bajas con interés en la investigación y sigo con el dilema de continuar con mis estudios en un país de rentas altas o construir ese conocimiento o seguir aquí en donde vivo. Y yo te voy a contestar. Lo cierto es que no hay una respuesta correcta. Ambas direcciones son correctas, están bien. Tienes buenas razones por las que ir a un país de rentas altas, por ejemplo, pues para conseguir una mayor formación. Pero si te quedas, tu investigación al final estará dirigida al país en el que estás. Entonces, no es una decisión incorrecta, no tienes una que sea buena y otra mala. Y con respecto a tu comentario, lo único que te digo es que también depende de dónde estés, pero hay países que, por ejemplo, están en una transición que a veces no puedes confiar en tu gobierno, en las políticas que está llevando a cabo. Entonces, hay ciertos casos en los que la gente preferirá irse a un país de rentas altas o quedarse en el país de rentas medias y bajas en el que vive, ¿no? Entonces, yo creo que eso al final es algo que tienes que decidir según tu camino vital.
Muchísimas gracias. Justina, ¿algún comentario? Sí, quería hacer un comentario, pero al final he acabado en toda esa maraña de responsables políticos. La cuestión es que tenemos que hablar el idioma que nos piden cuando hablamos con nuestros compañeros científicos y también cuando queremos publicar en revistas científicas. Y lo que hacemos es ver cómo podemos hacer que se oigan nuestras voces cuando hablamos de VIH, cuando hablamos de distintas enfermedades. El sonido de la ponente se corta, la intérprete se disculpa. Creo que Justina se ha quedado congelada ahora mismo. Como digo, se trata de que se escuchen nuestras voces cuando estemos consiguiendo esta investigación y a pesar también de nuestro pasado postcolonial. El sonido se vuelve a cortar. También tenemos que tener un punto de reunión, un punto de encuentro entre los países de rentas altas y de medias y bajas, para que así todos podamos beneficiarnos de las colaboraciones. Al final, todo el mundo tiene un buen corazón, todos queremos hacer cosas que merezcan la pena, algo que sea bueno para las otras personas, y se trata de ver cómo podemos beneficiarnos de todo ello y sobre todo de dirigirnos hacia la dirección correcta. Y para ello tenemos también estos diálogos, tenemos unos diálogos muy útiles entre ambos socios para así conseguir las soluciones que queremos. Pasaremos ahora a la siguiente parte de objetivos que se pueden alcanzar. Voy a empezar con distintas ideas, como por ejemplo, una de las cosas que he visto que funcionan bastante bien en Johannesburg, en Sudáfrica, si trabajamos en un país de rentas medias y bajas, es un hospital en este caso que está en una zona con pocos ingresos y que se centra también en cirugía pediátrica. Si tenemos una colaboración con la universidad, entonces se tiene que hacer un proyecto. Hay que hacer ese programa y también tener un grado universitario. Y eso también va a proporcionar investigación al departamento y se va a ver beneficiado este último. Por otro lado, en los países de rentas altas, cuando vemos los órganos de financiación, vemos que es muy prescriptivo y lo normal es acudir a los legados. Hay donantes, familias que tienen muchísimo dinero y que quieren contribuir. Entonces, claro, llegar a esos legados es algo muy poderoso porque se puede conseguir dinero, se puede evaluar cuál es la necesidad y desarrollar programas de investigación, de doctorado en estos países de rentas medias y bajas, para así conseguir esas fuentes de financiación y que se canalicen los ingresos. Es algo que ha funcionado en algunos países. Y el tercer punto que quería abordar es que quizás necesitaríamos una estrategia para fomentar que estas revistas de alto impacto tengan en cuenta también ese factor de impacto, no solamente teniendo en cuenta la estadística, el análisis y la metodología, sino también los cambios que se han conseguido en ese país y el impacto que ha tenido para cambiar el país. Y que así también pueda escalar más ese artículo científico. Estos son los puntos que quería mencionar, pero bueno, lo dejo abierto también al panel. Fabio, ¿te gustaría decir algo sobre los objetivos que se pueden alcanzar? Pues sí, por supuesto, me encantaría. Me gustaría comentar algo relacionado con las revistas, hablando de mi experiencia con las revistas de Brasil, la revista de cirujanos. Es muy interesante ver cómo hacen la labor de categorización. Si escribes un artículo en portugués y lo aceptan,
entonces aceptan traducirlo al inglés y tener las dos versiones, es decir, en inglés y en portugués. Entonces, con este ejemplo vemos que hay grandes revistas, vemos editores de todo el mundo y me parece que para ellos podría ser muy sencillo recibir el artículo en distintos idiomas y el editor podría ser alguien que hable ese mismo idioma, que dé la preaprobación y después lo mande a traducir, después de tener también revisiones lingüísticas. Me parece que podría ser una solución bastante viable y que podría cambiar la situación. Lo segundo que me gustaría sugerir es, claro, me gusta siempre hablar de soluciones sencillas. Tenemos un grupo de investigación con estudiantes en Brasil y creo que algunos estarán por aquí también. Y si queréis uniros, me podéis escribir también. Hablábamos antes del papel de las ONGs y de otras instituciones para financiar la investigación. Financiar 1 hora de una institución brasileña para ese grupo de investigación podría ser también una solución, porque para nosotros el trabajo consistiría en acelerar todo ese proceso de investigación. Estas podrían ser algunas iniciativas bastante sencillas. Y también tenemos que pensar en las colaboraciones bilaterales. A veces, por ejemplo, llega una ONG y nos pregunta: ¿podríais implicar a los estudiantes para darles voz y que sientan que son parte de esa organización, para así darles más poder? Por ejemplo, ay, pues soy miembro de Lifebox, etcétera. Y después puede llegar ese momento de llegar a un responsable político y decirle: mira, soy un estudiante y quiero que se me oiga mi voz. Estas podrían ser posibles soluciones. Creo que también la pandemia ha sido una buena oportunidad para que los estudiantes se impliquen en la investigación mundial. A mí, sinceramente, me ha impresionado muchísimo el entusiasmo que he visto en los estudiantes. Catherine, ¿algún objetivo que se pueda alcanzar y que quieras compartir con nosotros? Sí, me gustaría compartir 3 aspectos. El primero es que tenemos que trabajar en nuestros propios países para conseguir los cambios. Hablabas de los estudiantes. Creo que una de las limitaciones en los proyectos con universidades en Ciudad del Cabo es que los países no tienen proyectos independientes. Hay limitaciones y a menudo ese proyecto no va a tener mucho impacto. Pero si consiguiesen proyectos más grandes, por ejemplo, un proyecto con multiinstituciones, con varios ensayos clínicos, etcétera, si ese estudiante pudiese llegar a una institución más grande y a un proyecto más amplio, entonces podría aprender mucha más metodología investigadora y verse beneficiado también por el mentor. Entonces ese podría ser un posible cambio. En segundo lugar, para cambiar los mecanismos de financiación, tendríamos que ver que si hay una buena idea, pues en lugar de gastar miles de horas en una solicitud con muy pocas posibilidades de entrar y sin ningún tipo de contacto, quizás podría haber una persona que les ayudase con la redacción de esa solicitud para escribir unas buenas propuestas. Podría ser, por lo tanto, financiación interna para proyectos innovadores. Y cuando diesen con una idea, el comité le podría acompañar a la hora de la redacción de esa propuesta. No decir simplemente sí o no, no me gusta tu idea o tu propuesta, o sí que me gusta. Sería hacer esa labor de acompañamiento y esa labor de mentorazgo, una forma de acompañarles. No entendemos en qué consiste esta investigación, pero te vamos a ayudar con todo el proceso. Podría ser una buena forma de conseguir estos objetivos.
A veces, aunque seas muy buen investigador, vas a tener pocas probabilidades de conseguir un programa que te interese. Y lo último sería cómo podemos encontrar otras soluciones, alianzas entre países de rentas altas y medias y bajas. Hablábamos de las revistas que no solamente tengan en cuenta los modelos estadísticos. Quizás podría haber grupos como por ejemplo Lifebox, donde un investigador pueda presentar sus ideas y ayudar con el diseño de la investigación. Porque si a veces no se diseña bien, entonces van a pasar 2 años de investigación y llegaremos al final y nos daremos cuenta de, a ver, ¿por qué he llegado hasta aquí? Es que no se va a publicar, no tengo ni idea de cómo funciona. Entonces, el grupo, la persona tendría que dedicar 15 minutos, por ejemplo, para ver la presentación, si se necesita un grupo de control, si es un estudio de calidad, si necesita un marco distinto. Y de esta manera se podría empezar. Sería un buen comienzo. Gracias. Lubna. Creo que Catherine ha dado en el clavo. Los mecanismos que ha descrito son muy útiles. Esa necesidad de un mentorazgo en lugar de tener otras ideas. Esa idea de acompañamiento, de ir de la mano, en lugar de estar completamente solo. Se trata de hacer un mentorazgo de manera consciente, con investigadores que van a aprender muchísimo de esos socios de países con rentas altas si se hace de manera adecuada. Entonces, tendría que haber también una buena comunicación y para ello necesitamos reforzarla. El sistema tiene que estar alineado con lo que queremos conseguir. Necesitamos un marco más amplio, porque si no a nivel individual no podemos cambiarlo todo. También tenemos que saber a dónde va la financiación desde el punto de vista gubernamental, multilateral, académico. Entonces es la capacidad de utilizar a esos socios de países de rentas altas y alinearlo, armonizarlo, para que estemos más o menos en igualdad de condiciones. Como por ejemplo la alianza G4, donde se pueden formular los procesos y ver o hacer un seguimiento de la cantidad de personas que trabajan en países de rentas altas, cuántos en formación de capacidades, cuántos se van a graduar y van a ser investigadores, cuánta gente va a realizar esas campañas, esos programas de formación. Entonces, podríamos tener estos mecanismos que miden los esfuerzos para que así tengamos una igualdad de condiciones. Y también para poder allanar el camino. Podrían ser pasos para armonizar las oportunidades, los flujos de financiación y también ver cómo se estructuran las alianzas y los conocimientos. Sé que es algo muy amplio, es un paraguas muy amplio, pero tenemos que empezar a trabajar en ello desde abajo hasta arriba, para que así este marco del paraguas amplio consiga que tengamos las cosas más conectadas. En mi experiencia en Tanzania, donde he estado trabajando durante 20 años para reforzar la formación de capacidades, he visto trabajadores sanitarios en los hospitales con dinero, con financiación de estos legados. Y hemos visto que había un equipo de cirugía pediátrica que se enfrentaba a distintas tensiones, pero el conocimiento lo tenemos dentro del país. Se trata de encontrarlo, de buscarlo. Lo vemos muchas veces en los quirófanos. Vemos departamentos de salud pública en colaboración, los necesitamos y también esa sería una de las respuestas. Creo que Justina también tendría que añadir algo sobre la primera conversación que hemos tenido. Y después abriremos el debate a una ronda de preguntas y respuestas durante 5 minutos.
Quizás Kitty me pueda ayudar porque el chat avanza tan rápido que no me da tiempo a ir leyéndolo a la vez. O quizás los panelistas me puedan ayudar con algunas de las preguntas. Justina. Muchísimas gracias. Hemos estado hablando en este diálogo de transformación de los problemas que existen. La ponente se ha quedado congelada. La intérprete se disculpa. Vemos que Justina tiene problemas de conexión. Mientras vuelve, vamos a ver si le cedemos la palabra a Novojit. ¿Qué podemos hacer para cambiar este paradigma de barreras que tenemos? Muchísimas gracias, Kokila. Seré bastante breve. Acabo de salir ahora mismo del quirófano. Estoy de acuerdo con lo que comentaban Rodrigo, Lubna, Catherine, el resto de panelistas. Un momento, voy a terminar. Se trata de los responsables políticos y el mundo académico. Hemos tenido muchos debates. En los quirófanos muchas veces hablamos, y ahora lo hemos estado hablando, de cómo no llegamos a alcanzar a los responsables políticos y presentarles qué es lo que necesitamos. Y cuando pasamos del mundo académico al mundo externo, cuando un ministro dice, dame una solución, lo necesito hoy, yo le responderé, pues en 2 años lo podemos conseguir. Necesitamos tiempo para conseguirlo y le podremos decir, este es el plan para el año 2025, por ejemplo, pero se necesitarán años hasta conseguirlo, 2 años, por ejemplo. Primero hay que hacer un proyecto piloto y una vez se haya terminado en 6 meses, veremos cuáles son los resultados. Luego, al año siguiente, haremos un análisis y, por supuesto, os ofreceremos esa solución, pero en 2 años. ¿Pero qué pasa? Pues que en 2 años el ministro ya se habrá ido, porque lo que quieren es una solución inmediata. Y en el mundo académico vemos esa metodología que se utiliza y que no tiene ningún sentido, porque ¿cómo podemos conseguir entonces que los académicos trabajen mano a mano y que se den cuenta de cómo funciona la investigación del mundo real? Porque al fin y al cabo está alejado, no conocen cómo funcionamos nosotros realmente como investigadores. ¿No crees que se trata de un problema mundial? La educación y la sanidad tendrían que ser una herramienta política, algo que se utilice en las campañas para beneficio político. Porque lo que describes es justamente el problema. Los periodos son muy cortos y a lo que vas a implementar la política que tú consideras correcta, entonces cambia el gobierno y se cambia absolutamente todo. Por lo tanto, si la sanidad y la educación se mantienen fuera de la política y tienen su propio flujo, quizás consigamos algo de éxito. Rodrigo, ¿tienes un comentario? De la política, hay que reconocer quiénes son los tomadores de decisión. Y yo creo que en inglés tienen esa diferencia muy buena entre politics y policy, que en español no existe, es una sola palabra. De algún modo tenemos que trabajar por políticas educacionales y de investigación más sólidas, que sean ojalá más independientes de la política de voto. Y eso implica, como recién decían, conocimiento y es área de investigación. ¿Cómo hacerlo? Es una pregunta que tenemos y que somos científicos, podríamos intentar también resolverla. Y mi segundo comentario, independiente que estoy muy de acuerdo en que la mentoría es algo clave, que ayuda a solucionar muchos de los problemas, eh, creo que también tiene que ver con asumir quizás estos sesgos inconscientes. Hemos visto en Estados Unidos todo el peso que tiene el tema racial, por ejemplo.
y cómo la policía ha tenido que enfrentar estos sesgos inconscientes, y hay maneras de enfrentarlos, de identificarlos primero, cómo se trabajan. También en Chile tuvimos hace poco, y lo seguimos teniendo, temas de género, el machismo, cómo se estudia, cómo se enfrenta. Creo que tenemos que hacer, la comunidad científica y particularmente los editores de revistas, que revisar cuáles son sus sesgos culturales inconscientes, de modo de evitar que al momento de evaluar algún artículo, el peso de viene de Pakistán, viene de Congo, viene de Perú, sea lo más reducido posible. Porque si bien nosotros pensamos que es principalmente ciencia, en la práctica sabemos que nuestras decisiones están condicionadas por muchos otros factores. Así que creo que también eso es algo que hay que hacer. Thank you very much. Just in approaching the panelists, are there any issues on the chat that you'd like to bring up? There's one that, what changes would panelists most like to see made and by whom? I think some of them has been answered, but is there anybody who would like to take that up? So we've got 6 minutes. I'm opening up at this point for questions from the audience. So I think that the pandemic brought some lessons and opportunities as well to make more meetings and to meet more people. I was just answering like Muhammad here that suggested like a global network where you can have support for research. So GICS did this initiative once, and the problem was that time that GICS is the Global Initiative for Children's Surgery, was that the adherence was low. They were open for you to discuss any kind of project, and also the language was like a barrier. So for some researchers, so I would suggest again like this opportunity to funding the local research groups. And when I say funding local research groups, would involve statistician for them, maybe translations and fees, journal fees would be like, I think, a good strategy to boost their research in LMICs. Any other chats that people can pick up from the panelists? I think there's one, political commentary that one of the most important things that COVID-19 has thought is that healthcare is a global issue. I think, am I reading the same one that you read, Fabio? I think so, okay. There's one that says there's a huge area in progress on observational trials and causal analysis. This type of research uses electronic health records and allows publications of thousands of patients. In Chile, we don't have electronic records. We still use pen and paper. So do you think this is a problem in other countries? And how do you deal with this issue? Kila, if I could add to that, the data, the way data is collected is very different in HIC and LMIC. That's one of the issues that we face on a day-to-day basis. The kind of big databases that you get, in the example for the UK, through which you can monitor outcomes in different ways. We're looking at the ICHOM outcome monitoring systems, kind of data that you can lean upon for population-based numbers, for birth defects, for example, for referral systems, which will guide policymakers, is readily available. We don't have that. And I think one of the challenges we face is that nobody really wants to fund registries. Nobody really wants to invest money in data systems because these registries or these data systems rely upon people in remote parts of the country who need to fill in those parameters, and that is often poorly done. I think it should be okay in our parts of the world to rely on best guess data. I think for a bunch of clinicians to sit together and say, listen, we're all seeing myelomeningocele very frequently. Let's start a folic acid
fortification program. That should be enough. We shouldn't have to say that across the country, so many million people were studied and this was found out. So if we have smaller studies that give an idea of where the problems is, and as Nobajit was saying, we don't have the 2 years to wait and get authentic data and then make an intervention. There is a lot to be said for people on the ground who are seeing clinical conditions on a day-to-day basis. And I think with the global surgical community, we are at a big advantage because we've not had time to leave ORs and become desk-bound people. We still have a foot in the ORs. I think everyone that I've met is working both. It's not, we're just doing the research, we're not doing clinical work anymore. So that practical knowledge has to be valued at certain levels, and the kind of data sets that would dictate policy in HICs doesn't have to apply to LMICs. Thank you, Lubna. I think that's very pertinent. There's two more, both themes saying that, you know, from the pandemic, we have learned that a lot of the training, mentoring, research seminars can all be done online, where people can access them with kind of stored videos regarding training. So the world has become smaller and more accessible for education. And the one thing I've heard a lot from globally from students to say that one thing that was very positive in the pandemic is that they could access educational material from any part of the world. I think we've reached the 7:30 mark. I'd like to thank all the audience for their comments and for their participation in this program. I'd like to thank all the panelists for their time and their thoughts. And I also like to thank Lifebox for bringing this forward to us. And before